Sánchez tiene que irse. Y yo diría, por cómplice y por mentiroso. Por cómplice y por mentiroso. Lo sabía. Miró para otro lado. Y ahora nos dice que no lo sabía. Mintió otra vez. Adicción interna. Feijóo dijo: he recibido información en tiempo real de Carlos Mazón durante la Dana. Hoy reconoce que mintió, que su primera comunicación empieza a las 8 de la tarde y que no sabía ni siquiera que se había convocado el CECOPI. Él dice se le ha malinterpretado. Hoy la lectura es: ha mentido. ¿Estuvo informado a tiempo real? Sí, absolutamente. Lo mejor es coger los datos. 23 mensajes. Pongo un país en el que confiar, un gobierno en el que confiar y un presidente en el que confiar. Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno. Si os miento, os pido que me echéis del partido. No, me parece relevante, y si se repasa el vídeo se volverá a escuchar, que Feijóo no dice solo en tiempo real, ni dice desde el lunes, dice desde la víspera. Y creo que en unos sucesos como los que se vivieron en Valencia aquel 29 de octubre, decir la víspera es la víspera de ese 29 de octubre. Yo creo que la gente, desde mi punto de vista, pero, yo creo que la gente primero, pienso, tiene claro que hubo demasiados muertos, muchos muertos, ya solo con uno valdría, que no se estuvo a la altura, y luego ya la gente del lunes, martes, el jueves, el miércoles, mentiras, y debe haber justicia, y que paguen los responsables políticos si los hay. Por cierto, estamos atentos también a lo que está ocurriendo en el mundo, la amenaza de Trump, también en las últimas horas. Queréis salvar a algunos a Feijóo diciendo que no tenía competencias porque eran autonómicas. No entiendo por qué atacáis con el mismo discurso al gobierno. Las competencias eran de Carlos Mazón. Lo que ha hecho el señor Feijóo, que no tenía competencias, era ser un incompetente. Y los mentirosos se tapan entre mentirosos. Y esto es lo que estamos viendo. Lo que hoy ha pasado en el juzgado, bueno, en el juzgado no, telemáticamente desde el Congreso, porque este señor no ha acudido ni siquiera a sala judicial y por supuesto acompañar a las víctimas, que podía haberse pasado. Que yo os he escuchado, un segundo, y voy a terminar, que no lo ha hecho. Este señor no ha tenido ni siquiera un año después, hoy ha reconocido que ha mentido a todo un país, que ha mentido a las 230 personas fallecidas, que ha mentido a las asociaciones, que ha mentido durante un año, porque ha sido cómplice de Carlos Mazón, porque Sara, ha sido igual de mentiroso que Carlos Mazón. No veo, Sara, necesidad alguna de exagerar. Es decir, Yo no tenía exagerando. ni competencias el gobierno ni Baja el tono, Feijóo. que la gente está durmiendo en el sofá. Pero vamos a ver, Sara, no me desvíes el tema porque sabes perfectamente que uno Si no eso lo tenía. hacéis vosotros con las competencias. Mira, pides que te escuchemos, pero luego no quieres escuchar, Sara. Entonces te pido que escuches. Vale, yo planteo la pregunta, coloco dónde estamos hoy. qué se Hoy dedican estamos en que ha declarado emergencias? Feijóo como testigo. A no mentir. Por videoconferencia. Lo que plasma es que dijo inicialmente que le había informado en tiempo real Mazón, ahora dice que fue a partir de las 8 de la tarde del día, entre otras cosas. Desde que se empezó a conocer la información. En la declaración de hoy, ¿por qué os parece que Feijóo ahora mismo rectifica? Dice, yo mismo me rectifico. ¿Por qué creéis que se echó un lío con los días? ¿A qué se debe? ¿Está intranquilo o simplemente que son lapsus? Es evidente que Feijóo intentó salvar durante un año a Mazón. Eso es una evidencia. Intentó salvar durante un año a Mazón. Y yo creo que fue un error absolutamente criticable. Pero vamos a ver, Feijóo fue como testigo. Porque parece que se le está poniendo el foco en Feijóo. Fue como testigo. A quien se está investigando, indirectamente, porque todavía es aforado, es a Mazón. Y punto número 2, Sara, que no tiene competencias Feijóo, ni el gobierno, ni Sánchez. Termino. Ni Sánchez, porque las competencias estaban en Mazón, que por cierto, no quiso pedir la declaración de emergencia nacional. Otro error que le achaca el Partido Popular a Mazón, de que no quiso pedir y poner, por tanto, la batuta en el gobierno de Sánchez. Y segundo, que no tiene competencias. Pero Feijóo, lo has dicho antes, Sara. Pero yo qué voy a decir esta Dijiste cosa. Vamos a que ver. la gente haga replay para atrás. ¿Puedo aclarar esto? Claro. Porque yo no he dicho jamás que Alberto Núñez Feijóo tiene competencias. Los argumentos de Parvulito para otros. Yo no he dicho eso. Antes, Sara. Te acabo de decir que Alberto Núñez Feijóo no tiene competencias, que lo que es un incompetente. Eso no es tener competencias. Lo que es un mentiroso. Y ha faltado la verdad, porque se puso al lado de Carlos Mazón con el chalequito que parecía que habían limpiado barro y todo, a mentir.
mentir a todo un país. No tiene competencias porque es diputado en el Congreso de los Diputados y las competencias son autonómicas. Yo no he estado participando entre la derecha mediática y la política en la mentira de un año cargando contra la UME, contra los profesionales y contra el gobierno en base de mentiras. Y yo lo siento, pero un error puede ser que este señor confunda a Isabel Díaz Ayuso con Santiago Abascal una mañana. Pero esto no es un error, esto es una mentira y es una negligencia y tiene que tener responsabilidades hay una clave que, porque él mismo lo dijo. Hay una clave, si me permitís, que son los hechos, determinar quién tiene las competencias. Hemos convenido que son las comunidades autónomas. Totalmente. Lo que pasa es que hoy también Feijóo en la declaración ha culpado al gobierno central, ha responsabilizado a la administración del Estado. De esta forma, y voy enseguida con Ekaizer y Guirado, ha dicho esto al salir, de declarar. Creo que deberíamos haber declarado el gobierno de España la emergencia nacional. Creo que hubiésemos ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana. Y también ha habido alguna pregunta sobre las informaciones que había el 29, y yo he podido constatar que, en mi opinión, había un déficit de información por parte de la EMET y por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambas competencias exclusivas del Estado. Ernesto Ekaizer. No, yo respecto al planteamiento defensivo de Andrea. Yo lo comprendo, pero el problema consiste en lo siguiente. La declaración de Feijóo, en la medida en que él es un testigo y en la medida que revela su relación con Mazón, lo que tiene es una importancia política. No podemos desviar todo. Todos aquí somos expertos juristas y como este es un estado judicial, indudablemente, España es un estado judicial donde el poder judicial arbitra la política. Se coloca por encima y arbitra la política porque los políticos han delegado en la justicia. Error de los políticos. Pero bueno, lo que quiero decirte es lo siguiente. Tiene un contenido político, informativo. Revela que Feijóo alardeó. ¿Y por qué alardeó? Porque en ese momento él estaba al ataque del gobierno. Y el señor Mazón le está diciendo que la UME ya estaba, que había hablado con el presidente de gobierno, que habría hablado con el ministro, la vicepresidenta, en fin. Y la información política es lo relevante aquí. Entonces, cuando uno dice, no, pero él no está juzgado aquí, pues eso ya lo sabemos. No tenía responsabilidades. Por lo tanto, es político. Su estrategia del día 29 es la estrategia que continúa todo un año, hasta que Mazón se vio obligado ante el funeral, después del funeral, a dimitir. Entonces, ¿aquí qué pesa? ¿Qué está en juego? ¿La mentira, la palabra, La impostura es la mentira. Cuando yo hablo de dos impostores, hablo de dos mentirosos. El señor Mazón no puede informarle nada verídico al señor Feijóo. ¿Por qué? Porque no está en el SECOPI. Bueno, de repente la mentira se convierte en un ente capital de suma importancia cuando estamos en una legislatura en la que el presidente del gobierno cada vez que dice una cosa desmiente a tres que dijo anteriormente. Pero insisto en que ese día Feijóo se informó. Sí, no solo al presidente Mazón, informó a dos presidentes autonómicos más de otro partido político, como ha revelado, pidió información porque no tenía información. Al día siguiente se hizo un pleno ordinario y la cosa continuó porque las informaciones iban llegando. Hubo un consejo de ministros, por cierto, por la mañana, en la que tampoco se trasladó más información y Feijóo lo que hizo a partir de las 8 es intentar recabar información de lo que estaba pasando. El mensaje con el señor Sánchez, por cierto, llega a las 11 de la noche. Jesús. Bueno, no sé a qué información se refiere que pidió Feijóo, porque si alguien ha leído también los mensajes que ha entregado por fin Feijóo a la jueza, es que no pedía información. Lo que pedía exactamente era si había hablado o no con el gobierno y en qué momento. Y sobre todo le aconsejaba, sobre todo lidera la comunicación. El relato, eso era lo que importaba. Toda la carga de Feijóo es fundamentalmente y esencialmente política, porque es de lo que estamos hablando. Y entonces no inventemos qué información pedía Feijóo, porque no se ha visto que pidiera. ¿Cómo estaba la situación? Vamos a ver una cosa más. Sobre la declaración de emergencia nacional, hoy hemos sabido también que Feijóo se la sugirió a Mazón 48 horas después de la Dana.
cuando ya las 230 víctimas habían muerto. Claro. 48 horas después. Luego ya se ha adornado todo tipo de cosas, pero también hemos sabido la cadencia temporal de lo que ha ocurrido, ¿no? Una valoración más desde el Gobierno Central. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al respecto de lo que declaraba Feijóo, hoy como testigo, por videoconferencia, desde su despacho, para la jueza de Catarroya, que investiga, hay 230 muertos. Félix Bolaños. Las declaraciones que hizo el señor Feijóo en los primeros días posteriores a la Dana, pues no eran ciertas. Al señor Feijóo lo que le importaba ante una tragedia de esa magnitud, con más de 200 fallecidos, era la comunicación, que la comunicación la liderara el Partido Popular, y habilitamos todos los servicios de emergencia, todos los servicios de protección civil, la UME. Joan. A ver, estamos centrándolo todo en el señor Feijóo. Que es el que ha declarado hoy. Sí, pero estamos en el relato político. En el señor Feijóo, cuando aquí de lo que deberíamos estar hablando es del señor Mazón. ¿Por qué no se han pedido los mensajes, por ejemplo, entre el señor Mazón y la ministra Teresa Rivera en ese día? Porque no mintió, no puede la jueza Teresa pedir nada sobre el señor Mazón. ¿Por qué? ¿Por qué respondías? ¿Por qué, Jesús? ¿Y por qué si los A ver, has hecho una pregunta, responde Jesús. ¿Por A qué? ver, yo como apuntaba alguien aquí, yo no soy experto judicial, pero sí alcanzo a saber que la jueza, para pedir algo concreto, una prueba concreta al señor Mazón, tiene que elevar la causa a una instancia superior. Él no puede pedir, ella no puede pedir nada. mensajes entre Feijóo y Mazón? Pues está hablando del señor Feijóo, no del señor Mazón. Se ha pedido al señor Feijóo que aclare si era verdad o no que tenía información en tiempo real, porque esa información sí interesa a la causa. Yo creo que es sencillo de entender, incluso sin ser jurista. Estamos en el relato público. Por cierto, que decías, por fin entregó los mensajes. Bueno, recordemos que el señor Feijóo es aforado, es decir, que aquí los ha entregado porque ha querido, pero que se han entregado unos mensajes de una persona aforada en una causa en la que no se ha pedido, en la que va como testigo, por cierto, en la que no se ha hecho. Sí, me refería a que primero solo entregó 4 mensajes del señor. Pero luego, y muy rápidamente, 23 mensajes entre el señor Feijóo y el señor Mazón ese día. Es verdad que puede ser un lapsus, puede ser una mentira, puede ser lo que queramos que sea cada uno, lo que Feijóo dijo esos días, pero recuerdo que entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche, cuando ya estaba reunido el gobierno con la vicepresidenta Montero al frente, en el Palacio de la Moncloa, en el comité de crisis, ni una sola llamada del gobierno al jefe de la oposición para informarle de lo que pasaba en el país. Ni una. Resto Gaizer. ¿Era lo fundamental esa conversación con el jefe de la oposición o era lo fundamental con el presidente autonómico que debía estar a pie de lo que pasaba? Podrían haber llamado y probablemente no está bien que no le llamasen, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Es una manera de desviar el centro de la discusión. Aquí hay una declaración como testigo que tiene un contenido político. ¿A la jueza le puede ayudar? Ya veremos si le puede ayudar, en el sentido que la jueza tiene que reconstruir la secuencia completa. Ya lo veremos. Dejemos en manos de la jueza que lo haga. Pero lo que interesa es que el líder de la oposición centra toda la actividad de su partido en culpar al gobierno. Y le niega la pan y la sal. Bueno, y entonces ahora lo que tenemos es un escáner de lo que él hizo ese día y de su relación con Mazón y de Mazón con él. Mazón es un impostor. Lo digo porque a ver si la gente lo entiende. Este hombre estuvo perdido todo el día. No fue al Secopi hasta las 8:20 de la tarde. ¿Qué podía informarle a Feijóo? Pero bueno, dejémoslo. El otro problema es que Feijóo, cuando le dicen el señor Mazón que llegan los desaparecidos, que están desbordados, resulta que ni siquiera le contesta, pero no le contesta una llamada, sino que no le contesta mensaje. ¿Quién? ¿Quién no contesta? Feijóo a Mazón. 2 horas y cuarto más tarde, 2 horas más tarde de que Mazón lanza el SOS, que yo le llamo SOS, estamos desbordados, están llegando desaparecidos, 2 horas y cuarto se toma Feijóo para contestar. Estaba en un acto, en su derecho, pero ¿cómo no contesta? Vamos a puntualizar que lo que llamas el SOS es un mensaje de Mazón a Feijóo, es un mensaje. Lo que luego fue esa alerta a la población, llegó tarde, fue otra cosa, y eso sí que llegó tarde a la población. Laura Ballester, periodista de investigación, Diario Levante, vamos a Valencia, ha seguido esta declaración como testigo. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. Laura, has seguido esta declaración. ¿Es cierto que Feijóo ha llegado a decir que no era consciente de si había una reunión de un CECOPI, de un centro de emergencias, de una reunión de emergencias durante la Dana, una gota fría? Insistimos, pensando también en las víctimas, hay 230 muertos.
Sí, es cierto que él llega a afirmar que no sabía que había un CECOPI convocado y organizado, o sea que tampoco sabía de dónde venía y hacia dónde se dirigía Carlos Mazón. Incluso le ha llegado a decir a la jueza que a él no le importaba dónde estuviera Carlos Mazón, que parecía informado por los datos, por la información que le daba, que eran cuestiones genéricas, porque los 3 primeros mensajes, cabe recordar que Mazón los envía desde el coche, después de pasar 4 horas de sobremesa en el Ventorro y de camino del Ventorro al parking y después a un parking de aquí de Valencia y después al Palau de la Generalitat. Y los 3 primeros mensajes que envía a Feijóo, Carlos Mazón los envía desde el coche, de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de Leliana, que está a unos 30 minutos del centro de Valencia, y sin tener información de la emergencia. Y pues bueno, la pregunta inicial, Feijóo, pues lo que le dice a la jueza es que él veía a Mazón informado, pero menos preocupado que a Paje. Con Paje sí que el presidente de Castilla-La Mancha consiguió hablar, y a Paje lo vio más preocupado que a Mazón, lo notó más preocupado a Paje que a Mazón. También, si me permites, sobre el lío de los días, ya he tenido acceso a varios comentarios facilitados por varias fuentes que han asistido a la declaración, y yo creo que todo el lío estuvo en tiempo real informado viene porque Feijóo dice en su comparecencia del 31 de octubre, habla del lunes, está informado desde el lunes, pero él en realidad lo que quiere decir es que está informado desde el martes. Y de hecho lo que él ha llegado a declarar exactamente es que si se coge el párrafo entero de su declaración, pero bueno, él habla realmente en esa declaración del lunes, dice que él en realidad se está refiriendo al martes. Y por eso, cuando él hace esa declaración, que es el jueves, él se refiere que está recibiendo información desde el martes 29 y el miércoles 30 de octubre del 2024. Por eso dice que está informado en tiempo real. Una expresión que él hoy ha seguido manteniendo. Él sigue diciendo que está informado en tiempo real, a pesar de que solo recibe 23 mensajes en 3 horas. Laura Ballester, Valencia, Diario Levante. Gracias y buenas noches. Me rectifico hablando del martes y de ayer, es decir, del martes y del miércoles. Yo creía que el miércoles es lo que va después del martes. De ayer. Pero a ver, ¿qué hay aquí? Ernesto Ikaizer, ¿ante qué estamos en este caso? ¿Es un Feijóo nervioso? ¿Es un lapsus? ¿O qué ha ocurrido aquí? ¿Qué se intenta ocultar o intenta de alguna forma justificar a Mazón? Mira, yo te propongo analizarlo desde el punto de vista científico, que es lo que dice la RAE para la palabra mentir, que es la expresión o una manifestación contraria a lo que se sabe, se siente y se piensa. Es evidente que Feijóo alardeaba de una información que no tenía, y él sabía que no la tenía, porque hemos visto que a partir de las 8 de la tarde él se dirige a Mazón. A mí el fondo de esta película para mí es el siguiente, lo resumo. Estamos hablando de 2 impostores. Un impostor es Mazón, que se desconecta completamente respecto a lo que pasa el 29 de octubre. Es un impostor, por lo tanto, incluso si lo hubiera informado antes, no hubiera sabido qué informarle y hubiera tenido que la imagen. La película. Y el otro impostor es Feijóo. ¿Por qué? Porque Feijóo no está investigado en esta causa. Pero lo que es importante es que él ha utilizado políticamente contra el gobierno, alardeando de que estaba informado. Y luego lo que muestran fundamentalmente esos mensajes es el agujero de 2 horas y cuarto, donde Feijóo está en la gala, en el Palacio Real, de la publicación 20 minutos de una entrega de premio de periodismo, feliz y contento, tiene su derecho a hacerlo, pero durante 2 horas y cuarto no le contesta el SOS que le lanza Mazón, donde le dice que han llegado ya desaparecidos y que están desbordados. Me gustaría tener la opinión de Andrea Levy y de Jesús Maraña,
Porque ahora mismo, ojo, hay 230 muertos, hay una investigación. Feijóo está tranquilo, las tiene todas consigo por esa conversación que tuvo, que dijo, me informó en tiempo real Mazón, pero ya ha salido, se arma un taco entre lo que es el tiempo real, dice que no, que es que fue a partir de las 8 de la tarde, con lo cual ya no es tiempo real desde el día antes, y luego el martes, el miércoles, el jueves. ¿Le pasa algo a Alberto Núñez Feijóo ahí en ese momento, Andrea? Nos puede parecer, desde el punto de vista de una tertulia política, muy relevante la información que tenía Feijóo en ese momento, pero desde el punto de vista de las responsabilidades, que es lo importante, lo que tiene que esclarecer esta causa judicial, las informaciones que tenía Feijóo son del todo irrelevantes porque no tenía ninguna responsabilidad. A mí me gustaría ver en ese juicio personas que sí tuvieron responsabilidad y personas que, por cierto, tenían responsabilidad y estaban a muchos kilómetros de España en ese momento, porque se cuestiona lo que Feijóo pudo hablar, los que se intercambió, pero que Mazón le dijera a Feijóo en un SMS lo que estaba sucediendo, no estaba en manos del propio Feijóo tomar ninguna iniciativa que condujera a mitigar la lamentable situación que se estaba viendo en ese momento, ¿no? O sea, creo que hay responsables políticos que tienen que rendir muchas más cuentas mucho antes de Feijóo, que no tenía ninguna competencia. Feijóo mintió, Feijóo se equivocó sin querer, es la pregunta que te hago, Andrea. Porque dijo, me informó en tiempo real. Vamos a ver lo que dijo Feijóo. Porque Feijóo dijo después de la Dana, no, me estuvo informando en tiempo real Mazón, presidente autonómico, desde el día antes. Ahora dice, me rectifico a mí mismo. Esto dijo Feijóo, es la hemeroteca. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. Me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer. En tiempo real y desde el día antes. Ahora dice, no, fue desde el día de la Dana a las 8 de la tarde. A ver, ¿Ha mentido, Andrea? Te pido una respuesta concisa que creo que es sencillo responder. ¿Se ha mentido o es un lapsus o se lió? Y quiero ir a Jesús Maraña. Primero, Andrea. el lapsus lo reconoce no ahora, sino los días posteriores. Segundo, habla de tiempo real y es verdad que la cronología en todos esos lamentables acontecimientos es importante, pero él está hablando desde el momento en el que empieza a conocer informaciones de lo que está sucediendo en Valencia, que es alrededor de las 8. En los días posteriores no reconoció el lapsus. En los días posteriores, lo que se ha mostrado es que en los mensajes del lunes sí. Muestra que no hay tiempo real. Del lunes sí. Maraña. Bueno, no se ha reconocido aquello en más de un año. Hemos tenido que esperar a que se siente ante una jueza, no ante la jueza, sino por vía telemática, para que rectifique de aquella manera. Pero en todo caso, yo creo que en la declaración de hoy ha asumido que mintió. Porque, a ver, esto es una pregunta muy sencilla, ¿no? Cualquiera puede tener un lapsus, se llama a equivocar un nombre de pila o una fecha en una historia concreta. Pero la narración que hizo el 31 de octubre de aquel año Feijóo sí tenía una cadencia temporal que entraba en la lógica de su posición política. Desde la víspera, el lunes, tenía información en tiempo real, la tuve el martes, el día de la Dana, y el miércoles siguió teniéndola, lo dice todo. No, ahora ya el tiempo real, que es una técnica muy trumpista, por cierto, empieza cuando a uno se le antoja y las realidades son paralelas o son alternativas, como diría Trump. No, hombre, una mentira es una mentira. Y la jueza no ha buscado ni ha reprochado ninguna cuestión penal al señor Feijóo. Lo que se le preguntaba era en relación con las responsabilidades que en su momento podría tener que asumir el señor Mazón. Esa era el objetivo de este interrogatorio. Yo creo que a Feijóo se le ha quitado la careta de lo que fue una estrategia política del PP durante meses. No olvidemos que hubo una primera fase en la que se intentó, y veo que seguimos en las mismas, desviar la atención a otros responsables políticos, incluso boicoteando nada menos que el nombramiento de Teresa Rivera como número 2 de la Comisión Europea, y seguimos en lo mismo. Pero yo creo que cualquier ciudadano que se moleste en ver un vídeo, en ver lo que ha pasado durante un año, insisto, pues llegará a una conclusión que me parece absolutamente sencilla. Andrea, ¿algo por alusiones a lo que dice Jesús? Que aquí solo tenga responsabilidades
una persona en su territorio, hablamos entonces de que los ciudadanos valencianos no tienen nada que pedirle a quien es el responsable de medio ambiente, a quien es la directora general de emergencias, que en esos momentos estaba en Brasil, al secretario de Estado de Medio Ambiente, que estaba también de viaje, a Sánchez, que estaba de viaje, a Armengol, que no interrumpe un pleno. Andrea, es decir, aquí parece... Solo auto de la jueza aquí parece... Sí, vosotros leéis todo el rato y los demás no leemos nada, y estáis aquí para leccionarnos a los demás que no Las sabemos de nada. competencias de quién eran, es la pregunta. Sí, sí, que las Pregunto, las competencias de quién eran. ahora estamos viendo toda la... Pero las competencias de quién eran, Andrea, pregunto, es la pregunta que yo hago. Sí, las competencias de quién pero eran. no estamos hablando de que también se están enviando unidades de emergencia. Entonces, Pero, ¿qué pasa? La pregunta, Que cuando Andrea, permíteme, yo insisto en la pregunta, yo creo que es sencillo de responder. ¿De quién eran las competencias el día de la Dana? ¿Eran autonómicas, eran centrales? había competencias autonómicas, evidentemente, pero de la conferencia hidrológica, de las responsabilidades sobre que primero se dijo que iba a ser en un sitio, luego iba a ser en el otro, de quién eran las meteorológicamente de cuánto iba a ser, de las previsiones que se dijeron en un momento, de las previsiones que no se dijeron después. Confederación Hidrográfica y las competencias eran autonómicas. De eso depende de un hombre. Pero insisto, es que cualquiera que se haya molestado, que oye, que alguien tiene todo el derecho a no leer esto concretamente sobre el tema que estamos hablando. Los autos que ha firmado la jueza de Catarroja ha dejado perfectamente claro de quién eran las competencias. ¿De quién? Y eran del gobierno autonómico valenciano. Es así, está escrito negro sobre blanco y no una sola vez, sino unas cuantas, y apoyándose en datos, testimonios y argumentos. Pero se puede seguir. Estamos en fase de instrucción, ¿eh? Lo digo porque no hay sentencias. Sí, pero las competencias son de quién solo no, Andrea, pregunto. Conforme pregunto, yo pregunto. La jueza cita legislación concreta, que tampoco has leído, está claro. Que hay un responsable político ese día, que es el presidente de la Generalitat, y que desde luego no hizo las cosas bien. Estamos de acuerdo. Pero que aquí estemos centrándonos aún en lo que dice Feijóo, y que si Feijóo se equivocó, tuvo un lapsus o mintió, y si dijo esta palabra o la otra, ¿creemos que eso es lo relevante ese día? Políticamente es muy relevante. Muy relevante lo que muy dice relevante, sí. Bueno, pues evidentemente sí, porque queremos porque hablar si no lo únicamente fuera, del Partido Popular. No, porque si no fuera relevante no se molestaría en cambiar la versión un año después. No ha cambiado ninguna O lo hace por deporte. No ha cambiado ninguna. Es muy evidente que tiene un peso político y una importancia política importante. Y luego, insisto, y ya me callo, que también, que era la relevancia que se buscaba, esto puede tener consecuencias en lo que se refiere, según las conclusiones a las que llegue la jueza de instrucción y el Tribunal Superior cuando toque, sobre las responsabilidades, las mentiras, por cierto, en sede parlamentaria también, del señor Mazón. Sara, Hugo. Sí, Sara. Bueno, lo primero, que un año después estamos discutiendo sobre algo que no solo dice la jueza, sino que sabemos.